Psicobiografías. George Kelly. Antecedentes biográficos. George Kelly nació en una granja en Perth, Kansas, el 28 de abril de 1905. Su padre fue un ministro presbiteriano, pero la mala salud le impidió conducir de manera activa a una congregación religiosa. Los padres de Kelly eran fundamentalistas devotos que practicaban su fe, prescribían el trabajo duro y rehuían con rigor actividades tales como el baile, la bebida y los juegos de cartas. Como hijo único, Kelly recibió una atención y amor extensos. Su madre en particular estaba dedicada a él. La educación temprana de Kelly fue algo esporádica. Asistió a una escuela provinciana de una sola aula y recibió enseñanza por parte de sus padres en el hogar. Fue enviado a Wichita, Kansas, para estudiar el bachillerato, donde asistió a 4 escuelas diferentes. Estudió 3 años en la Universidad Friends y recibió el grado de licenciado en artes. Un año después, en el colegio Park, Kelly se había especializado en física y matemáticas y planeó estudiar una carrera en ingeniería mecánica. Sin embargo, sus intereses se dirigieron hacia los problemas sociales mientras desempeñaba diversos empleos relacionados con la ingeniería y la educación. Obtuvo el grado de maestría en sociología educativa en la Universidad de Kansas. George Kelly fue premiado con una beca para estudiar en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Allá obtuvo el grado de licenciado en educación con base en su experiencia académica previa y su año de residencia en Escocia. Kelly escribió su tesis sobre el problema de predecir el éxito de la enseñanza y descubrió que sus intereses se estaban dirigiendo hacia la psicología. A su regreso a Estados Unidos, decidió realizar el doctorado en psicología en la Universidad Estatal de Iowa. Recibió su grado de doctor en 1931 realizando una tesis sobre incapacidades del habla y de la lectura. Kelly comenzó su carrera como psicólogo académico en medio de la depresión de la década de 1930 en Estados Unidos. Las oportunidades de trabajo en psicología fisiológica, su especialidad, eran escasas, así que dirigió su atención hacia la psicología clínica, un campo en desarrollo. Durante los siguientes 12 años, Kelly impartió enseñanza en el Colegio Estatal Fort Hays de Kansas y desarrolló un programa de clínicas psicológicas itinerantes. Este plan buscaba identificar y tratar problemas emocionales y conductuales en estudiantes en el sistema escolar público del Estado. Su experiencia con las clínicas fue crucial para su desarrollo y teorización posteriores. Sin estar comprometido con ningún enfoque teórico, Kelly experimentó con varios métodos diferentes en su trabajo con estudiantes que le eran enviados para asesoría. Su posición le dio una oportunidad única para intentar enfoques clínicos innovadores, al igual que tradicionales. Su trabajo con las clínicas provocó varias ideas que más tarde encontraron aplicación en su teoría de la personalidad y terapia. En la Segunda Guerra Mundial, interrumpió en forma breve la carrera académica de Kelly. Se enroló en la Marina como psicólogo de aviación y dirigió un programa de entrenamiento de pilotos civiles locales y trabajó para la Oficina de Medicina y Cirugía, obteniendo reconocimiento por sus servicios clínicos. Después de la guerra empezó a surgir una necesidad significativa de psicólogos clínicos conforme los soldados que regresaban requerían ayuda con sus problemas personales. La psicología clínica llegó a ser considerada como una parte esencial de los servicios de salud. Kelly desempeñó un papel principal en el fenómeno del desarrollo y la integración de la psicología clínica dentro de la corriente principal de la psicología estadounidense. Después de impartir enseñanza durante un año en la Universidad de Maryland, se unió al cuerpo docente de la Universidad Estatal en Ohio como profesor y director de psicología clínica. Durante los años siguientes, en el Estatal de Ohio, Kelly instrumentó un programa importante de psicología clínica y perfeccionó y publicó su teoría de la personalidad. En 1965, Kelly recibió un nombramiento prestigiado para la cátedra Rickley de ciencia conductual en la Universidad de Brandeis.
Este suceso le dio una gran libertad para seguir con su investigación, pero murió en 1967. Las obras publicadas de Kelly fueron pocas, sin embargo impartió conferencias en forma extensa en Estados Unidos y en el extranjero. Ejerció una influencia significativa en la psicología a través de su impacto personal sobre sus estudiantes y amigos. Sus últimos años pasó un tiempo considerable sugiriendo la forma en que la teoría del constructo personal podría ser aplicada para ayudar a resolver problemas sociales e internacionales. Tuvo varios puestos importantes, tal como presidente de las divisiones clínica y de asesoría de la Asociación Psicológica Estadounidense de Examinadores en Psicología Profesional. La persona como un científico, debido al énfasis que puso en las formas en las que las personas interpretaban el mundo, Kelly es percibido a menudo como un teórico cognoscitivo que destacó el proceso de conocimiento como el factor primario en el desarrollo de la personalidad. También podría abogarse con facilidad por Kelly, considerándolo un humanista o un fenomenólogo. Kelly protestó en forma repetida al hecho de que se le denominara cognoscitiva a su teoría. Me extrañó tanto la denominación temprana de la teoría del constructo personal como cognoscitiva, que hace varios años tuve que escribir otro libro breve para dejar claro que no deseaba ser parte de la teoría cognoscitiva. Creía que su teoría contrastaba con cualquiera de esas clasificaciones y que debía ser considerada en forma independiente. Sin embargo, el interés en la perspectiva de Kelly ha crecido en años recientes porque ha sido considerada compatible con el interés creciente en la cognición y que caracterizaba a la psicología contemporánea. El movimiento cognoscitivo en la psicología contemporánea rechaza la visión conductista de que las personas reaccionan en forma pasiva a los estímulos. Explora las diversas formas en las que se responde al ambiente al procesar de manera activa la información que se recibe en formas, categorías y representaciones mentales del mundo, y nuevas, por consiguiente, al interpretar de modo activo la realidad. La teoría de Kelly es cognoscitiva porque enfatizó que la conducta de un individuo está determinada no solo por el ambiente o la herencia, sino también y de manera primaria por actitudes, expectativas y creencias. Alternativismo constructivo. La teoría desarrollada por Kelly está basada en su postura filosófica del alternativismo constructivo, la suposición de que cualquier evento está abierto a una variedad de interpretaciones. El mundo es en sí y por sí mismo no tiene sentido para nosotros en forma automática. Tenemos que crear nuestras propias formas de entender los acontecimientos que suceden. En efecto, no hay una realidad fuera de nuestra interpretación de la realidad. Considere, por ejemplo, la situación de un muchacho que se le hace tarde para ir a la escuela. Su padre puede pensar que se debe a que su hijo es flojo. Su madre puede sugerir que el muchacho es olvidadizo y que sueña despierto camino a la escuela. Su profesor puede considerar el retardo del alumno como una expresión de su disgusto y hostilidad hacia el trabajo académico. Su mejor amigo podría considerar como un accidente que el propio muchacho podría interpretar su retardo como un indicio de inferioridad. El evento en sí tan solo es un dato cualquiera, pero hace sugerir muchas construcciones alternativas diferentes que pueden conducir a acciones distintas. Para Kelly, las construcciones complejas del individuo son el objeto del estudio apropiado. La verdad objetiva de las interpretaciones de una persona carece de importancia debido a que es incognoscible. Lo que es importante son sus implicaciones para la conducta y la vida. Nuestros esfuerzos, por entender el mundo, desarrollamos constructos o patrones que lo hacen significativo para nosotros. Vemos al mundo a través de patrones o plantillas transparentes de nuestra propia creación. Es como si cada persona pudiera percibirlo solo a través de lentes
para el sol de su propia elección. Ningún constructo o patrón definitivo es un reflejo perfecto del mundo. Siempre hay un constructo o patrón alternativo que podría servir mejor para explicar los hechos que percibimos. Por tanto, nuestra posición en el mundo es de alternativismo constructivo, ya que cambiamos o revisamos nuestros constructos para entenderlo con mayor precisión. Por ejemplo, al comienzo de un semestre, los estudiantes desarrollan ciertos constructos o ideas acerca de las materias que van a estudiar. Por lo general, estos constructos se hallan basados en una muestra muy limitada del curso real o de la conducta del instructor. Un estudiante puede concluir que un curso específico será cosa fácil y requerirá de un mínimo de tiempo y preparación. Otro puede concluir que el mismo curso será un reto, al requerir un esfuerzo considerable. Conforme progresa el semestre, cada estudiante actúa y aprueba en forma gradual la precisión de la hipótesis preliminar. Las clases, las lecturas, los trabajos escritos y las pruebas son todos eventos subsecuentes que sirven para confirmar o desechar las suposiciones iniciales. Para la mitad del semestre, un estudiante tiene una idea mucho más clara de la precisión del constructo original respecto al curso. La conducta del estudiante en curso universitario es solo un ejemplo miniatura de lo que nos sucede a todos a lo largo de nuestras vidas. Como se ha señalado antes, el mundo no es algo determinado en forma física, puede ser comprendido y entendido de inmediato. Para entenderlo tenemos que desarrollar constructos o formas de percibirlo. Durante el curso de nuestras vidas desarrollamos muchos constructos diferentes. Acá los probamos, revisamos y modificamos de manera continua. Como ninguno de nuestros constructos es definitivo, siempre están disponibles otros que podemos elegir. Por tanto, una persona es libre de cambiar constructos en un esfuerzo por dar sentido, predecir y controlar al mundo. En este proceso de validación es central en la psicología de los constructos personales. Postulados colorarios colorarios fundamentales. A fin de presentar su teoría y explicar su teoría, Kelly estableció un supuesto básico o postulado fundamental. Luego lo explicó con 11 corolarios. El postulado fundamental dice: los procesos de una persona son canalizados en forma psicológica por las formas que anticipan a los eventos. Es probable que la palabra más importante en el supuesto primario de Kelly sea anticipa. En esencia, Kelly sugirió que la forma en que los individuos predicen los sucesos futuros es crucial para conducta como para científicos. Las personas buscan pronosticar lo que va a suceder, orientan sus conductas e ideas respecto al mundo hacia el objetivo de predicciones precisas y útiles. De acuerdo con Kelly, el futuro, más que el pasado, es un ímpetu primario de la conducta. Cada uno de los 11 corolarios que presentó Kelly para explicar su postulado fundamental gira alrededor de una palabra primaria que resume en esencia la esencia de estas afirmaciones y afirmaciones apoyadoras y su teoría. Interpretación. Una persona anticipa los eventos interpretando sus replicaciones. El término interpretar significa explicar un evento. Como se ha visto, el mundo no es cognoscible en forma automática. Se deben crear constructos o formas de entenderlo. Individualidad. Las personas difieren entre sí en su interpretación de los acontecimientos. Los individuos no interpretan los eventos de la misma forma. Cada uno experimenta un acontecimiento desde su propio punto de vista subjetivo. Este corolario destaca la creencia de Kelly respecto a que es la interpretación subjetiva de un evento en lugar del suceso en sí, lo que es más importante. Organización. Cada persona desarrolla de manera característica por su convivencia en la anticipación de los acontecimientos un sistema de interpretación que abarca las relaciones ordinales entre constructos.
Nuestra interpretación de los sucesos en el mundo no es ni azarosa ni arbitraria. Cada uno de nosotros organiza constructos en una serie de relaciones ordinales en los que algunos son más importantes que otros. El hecho de que nuestros constructos estén dentro de un patrón organizado significa que desarrollamos un sistema de constructos en vez de solo varios constructos aislados. Dicotomía. El sistema de interpretación de una persona está compuesto de un número finito de constructos dicotómicos. Al realizar una interpretación de un acontecimiento, no solo se hace una afirmación respecto a este, sino que también se indica que la cualidad opuesta no es característica del acontecimiento. Una dicotomía es una oposición. Kelly sugirió que todos los constructos son de una forma bipolar. Cuando se interpreta que una persona es fuerte, también se implica que ésta no es débil. La forma dicotómica de los constructos proporciona la base para el alternativismo constructivo. Sin embargo, sugiere la bipolaridad en un aspecto importante, pero no necesario, de los constructos personales. Elección. Una persona elige por sí misma la alternativa de un constructo dicotomizado para la cual anticipa la mayor posibilidad para la extensión y definición de su sistema. El corolario de la elección es muy importante. Subraya la creencia de Kelly que una persona es libre y capaz de elegir entre diversas alternativas del constructo que serán más útiles. Rango. Un constructo es conveniente solo para la anticipación de un rango finito de eventos. Cada constructo tiene un cierto rango o fondo. El constructo de alto con trabajo es útil para describir árboles o caballos, pero es casi inútil para entender el clima. Algunas personas aplican sus constructos en forma amplia y otras las limitan a un fondo reducido. Experiencia. El sistema de interpretación de una persona varía conforme interpreta de manera sucesiva la réplica de los eventos. Los individuos cambian su interpretación de los acontecimientos bajo la perspectiva de su experiencia posterior. Esta reinterpretación forma la base del aprendizaje. La variación en el sistema interpretativo de una persona es limitada por la permeabilidad de los constructos dentro de cuyo rango de conveniencia se encuentra la variante. El grado en que los constructos de una persona pueden ser adaptados o modulados depende del marco de referencia existente y la organización del sistema de interpretación. Los constructos son permeables, es decir, están abiertos al cambio y a la alteración. Algunos constructos son más permeables que otros. De estos los concretos son bastante difíciles de cambiar debido a su especificidad en la definición y rango. El constructo bueno contra el malo podría ser concebido en forma estrecha por un individuo, de modo que el constructo podría ser mucho más permeable y se introducirán en esta experiencia nueva con más facilidad. Fragmentación. Una persona puede emplear con éxito una variedad de sus sistemas de interpretación, las cuales son inferencialmente incompatibles entre sí. Hay ocasiones en que los individuos emplean constructos que en apariencia son incompatibles entre sí. Debido a estos, a menudo somos sorprendidos por la conducta de otras personas y no siempre podemos inferir lo que ellas van a hacer mañana o a partir de la forma en la que se comportaron hoy. Esta fragmentación es susceptible de ocurrir en particular ya sea cuando los constructos de una persona impenetrables y concretos o cuando están experimentando cambio. Comunalidad. En la medida en que una persona emplea una interpretación de la experiencia que es similar a la utilizada por otra, sus procesos psicológicos son similares a los de otro individuo. Esto no significa que sus experiencias sean idénticas, sino que la capacidad para compartir y comunicarse con otras personas se basa en el hecho de que tienen en común constructos personales similares con ellas. Sociabilidad. En la medida en que una persona entiende los procesos de interpretación de otra,
puede desempeñar un papel en un proceso social que implique al otro individuo. Nuestra capacidad para interactuar socialmente con otras personas implica el entendimiento de una gama amplia de sus constructos y conducta. Por tanto, otros individuos también son importantes para probar nuestro sistema de interpretación. Psicoterapia. De acuerdo con Kelly, los trastornos psicológicos surgen cuando una persona se aferra a constructos personales y continúa usándola a pesar del hecho de que la experiencia subsecuente no los valide. Dicho individuo tiene dificultad para anticipar y predecir acontecimientos y es incapaz de aprender de las experiencias. El neurótico complica su situación en el esfuerzo para desarrollar formas nuevas de interpretar al mundo o sostener de manera rígida constructos que son inútiles, en lugar de desarrollar constructos más exitosos y solucionar los problemas. El neurótico desarrolla síntomas. Kelly concibió sus métodos terapéuticos como reconstrucción en lugar de psicoterapia. Buscaba ayudar a sus pacientes a reinterpretar el mundo de una manera que fomentara mejores predicciones y control. El primer paso de su terapia por lo general es la explicación de la molestia. En este punto, el terapeuta busca identificar el problema, descubrir cuándo y bajo qué condiciones surgió primero, indicar qué cambios ha ocurrido en este, descubrir cualquier medida correctiva que el cliente pueda haber empleado ya y averiguar bajo qué condiciones es más y menos evidente el problema. La explicación de la molestia por lo general revela muchos aspectos del sistema de constructos de la persona, pero Kelly concibió un segundo paso para interpretar este sistema en sí. Esta explicación proporciona un panorama más completo de los elementos generales en la molestia. Permite que surjan más alternativas, amplía la base de la relación entre el terapeuta y el cliente y revela el marco de referencia conceptual que creó y sostiene los síntomas. Muchas de las técnicas que empleó Kelly para efectuar el cambio psicoterapéutico son parecidas a las usadas por otros terapeutas. Sin embargo, en parte, a través de la exposición al psicodrama de J. Moreno, Kelly hizo una contribución a la metodología terapéutica al desarrollar y fomentar el uso de la representación de roles. En el curso de la terapia, si un cliente mencionaba una dificultad con una relación interpersonal específica, tal como un jefe demandante o en exceso un profesor antipático, Kelly le sugería que estaban en la oficina del sujeto en cuestión y que reconstruyeran la escena, y esta sería reconstruida y modificada bajo la visión de las formas alternativas en las que el cliente podría enfrentarla en el futuro. Kelly alentó el uso de la inversión de roles, haciendo que el cliente representara una de las figuras significativas mientras él encarnaba el del cliente. La inversión de roles permitía a los clientes entender su propia participación en forma más completa y además de comprender un marco de referencia de la otra persona. Referencia bibliográfica: Luz A.R. 2005, Psicología de la Personalidad, Arequipa, Perú. Link fuente https psicología y empresa.com. Biografía y teoría de George Kelly, HTML. Teoría. La teoría de Kelly empieza con lo que él llama metáfora prodigiosa. Kelly había observado mucho tiempo atrás que tanto los científicos como los terapeutas usualmente demostraban una actitud peculiar ante las personas, mientras que se veían a sí mismos de manera bastante bien. Tendían a lo contrario con sus clientes, tiempo al que se consideraban como embarcados en las finas artes de la razón y el empirismo. Veían a la gente como víctimas de sus energías sexuales o de sus historias condicionantes, pero Kelly, ayudándose de sus experiencias con sus estudiantes y granjeros de Kansas, notó que estas personas comunes también estaban envueltas en los temas de la ciencia
y ellos también estaban intentando comprender lo que les ocurría. O sea, que las personas comunes también son científicas, también tienen construcciones de su realidad de la misma forma en que los científicos tienen teorías, tienen expectativas o anticipaciones como los científicos poseen hipótesis, se embarcan en comportamientos que aprueban esas expectativas como los científicos hacen con sus experimentos, mejoran su comprensión de la realidad basándose en sus experiencias como los científicos ajustan la teoría para que encajen los hechos. Toda la teoría de Kelly surge de esta metáfora. El postulado fundamental. Kelly organizó en su postulado fundamental y en 11 corolarios su postulado fundamental que dice así: los procesos de una persona son canalizados psicológicamente a medida que anticipan los eventos. Estas y las subsecuentes citas están extraídas del texto inglés de Kelly de 1955, The Psychology of Personal Construct. Esta sería el movimiento central en el proceso científico, desde la hipótesis al experimento u observación, desde la anticipación a la experiencia o comportamiento. Kelly define los procesos como nuestras experiencias, pensamientos, sentimientos, comportamientos y cualquier otra cosa que nos dejamos en el tintero. Todas estas cosas están determinadas no solamente por la realidad externa, sino por nuestros esfuerzos de anticiparnos al mundo, a otras personas y a nosotros mismos en todo momento, siempre, día tras día, año tras año. De manera que cuando me asomo a la ventana para ver la procedencia de un ruido ensordecedor, no veo exactamente ni completamente lo que está ahí afuera. Busco aquello referido a mis expectativas. Quizás estoy buscando un accidente de coche o un camión de basura. No estoy preparado para la obra en construcción del edificio de enfrente que produce el sonido similar al de un camión, o tampoco lo estoy para el aterrizaje de un ovni en plena calle. Si un objeto volador fuese, de hecho, el productor del ruido, inicialmente no lo percibiré como tal. Percibiré algo, estaré confuso, asustado, intentaré comprender lo que estoy viendo. Me volcaré en miles de comportamientos para intentar ver lo que es, o me retiraré rápidamente de la ventana por ansiedad. Solamente después de un tiempo seré capaz de hallar la anticipación correcta a la hipótesis correcta y, oh Dios mío, si es un ovni. Claro que si la aparición de ovnis fuese cosa común en mi mundo, que producen ese tipo de sonidos, podría anticiparme como accidente de coche, camiones de basura u ovnis. Una anticipación que sería corroborada tan pronto me asomase a la ventana. El colorario de la construcción. Ajá. Okay. Una persona anticipa los eventos cuando construye sus reproducciones exactas. Esto quiere decir que construimos nuestras anticipaciones usando nuestra experiencia pasada. Somos fundamentalmente criaturas conservadoras. Esperamos que las cosas ocurran tal y como lo han hecho antes. Buscamos los patrones, las consecuencias en nuestras experiencias. Si preparo mi alarma en mi reloj, espero que suene a la hora en que lo he puesto, ya que esto lo ha hecho desde que lo tengo. Si me comporto de forma amable con alguien, yo espero que me respondan de la misma manera. Este sería el paso que va desde la teoría a la hipótesis, o lo que es lo mismo, desde el sistema construcción, conocimiento, comprensión a la anticipación. El colorario de la experiencia. El sistema de construcción de una persona varía a medida que sucesivamente construye las reproducciones exactas de los eventos. Cuando las cosas no ocurren de la manera en que esperamos que lo hagan, tenemos que adaptarnos, tenemos que reconstruir. Esta nueva experiencia altera nuestras futuras anticipaciones. Aprendemos. Este sería el paso desde la experimentación y observación a la validación o reconstrucción, basándome en los resultados de nuestro propio experimento, los comportamientos que llevamos a cabo, o en nuestras observaciones, las experiencias que tengo. Podemos mantener nuestra fe en la teoría de la realidad que creamos o la cambiamos por otra. El colorario de la dicotomía. El sistema de
de construcción de una persona está compuesto un número finito de constructos dicotómicos. Guardamos la experiencia en forma de constructos, términos al cual también Kelly ha llamado conceptos útiles, ficciones convenientes y plantillas transparentes. Lo que hacemos es colocar estas plantillas en el mundo guiando nuestras percepciones y comportamientos. Con frecuencia les llama constructos personales, enfatizando el hecho de que son tuyos y de nadie más, únicos para ti. Un constructo no es un título o categoría o cajón desastre o dimensión que yo como psicólogo te coloco a ti, esa persona común. Es un poco como ves el mundo. Kelly también les llama constructos bipolares para enfatizar su naturaleza dicotómica. Tiene dos extremos o polos. Allí es donde hay delgadez, debe haber gordura, donde hay un alto, debe haber un bajo, donde hay arriba debe haber abajo y así sucesivamente. Si todo el mundo fuese gordo, entonces todo lo gordo se volvería insignificante o falto de significado o idéntico o en sentido a cualquiera. Algunas personas deben llegar a ser delgados para darle un sentido a ser gordo y viceversa. Realmente esta introspección es bastante antigua. Por ejemplo, en la antigua China los filósofos hablaron mucho del yin y del yang, los opuestos que juntos hacen el todo. Más reciente Carl Jung ha hablado mucho de esto. Los lingüistas y los antropólogos lo aceptan como una parte fundamental de nuestro lenguaje y de nuestra cultura. Un buen número de psicólogos sobre todo los pertenecientes a la Gestalt han señalado con frecuencia que no asociamos cosas separadas como entidades diferenciadas dentro de un contexto más o menos global. Al principio vemos que se suceden cosas indiferenciadas, tal y como William James les llamó confusión zumbante y floreciente. Posteriormente aprendemos a escoger ítems de todo ese tinglado que son más importantes, lo que establece la diferencia, lo que tiene significado para nosotros. Al chico pequeño no le importa si eres gordo o flaco, negro o blanco, rico o pobre, judío o musulmán. Solo cuando las personas que le rodean transmiten los prejuicios, entonces el niño empieza a percatarse de estas cosas. Son muchos los constructos que tienen nombre y pueden nombrarse fácilmente: bueno, malo, contento, triste, introvertido, extravertido, fluorescentes, incandescentes. Pero existen otros que no son nombrables. Los bebés, incluso los animales, tienen constructos de comida que me gusta versus comida que escupo, peligro versus seguridad, mamá versus extraño. Probablemente la mayoría de nuestros constructos no son verbales. Piense por ejemplo en todos los hábitos que tenemos y que nombramos, tal y como los detallados movimientos que llevamos a cabo cuando conducimos un coche. Piense en aquellas cosas que reconocemos pero no nombramos, como la formación anatómica que se halla justo debajo de nuestra nariz llamada filtrum, o en aquellos matices encontrados bajo el término enamorarse. Esta es la posición más cercana de Kelly para distinguir la mente consciente de la inconsciente. Los constructos con nombres son más fácilmente pensables. Desde luego es mucho más fácil hablar de ellos. Es como si un nombre pudiese llevarse de un lado a otro, diseñarlo como constructo, enseñárselo a los demás y demás. Incluso un constructo que no tenga nombre sigue estando ahí y puede ejercer cualquier efecto en tu vida. A veces, aunque un constructo tenga nombres, pretendemos creer que un polo realmente no se refiere a algo o a alguien. Por ejemplo, una persona podría decir que no existe una persona totalmente mala en el mundo. Kelly diría que esta persona ha sumergido este polo, algo similar a la represión. Podría considerarse que para esta persona que reconozca el significado de malo debería tomar en cuenta mucho más. Quizás mamá debió haberlo considerado como malo, o papá, o incluso yo mismo. En vez de admitir algo como esto, esta persona preferiría dejar de usar el concepto. Y sin embargo, y por desgracia, el constructo sigue ahí y se mostrará en los sentimientos y comportamientos de la persona. Otra diferenciación que hace Kelly con respecto a los constructos se refiere a los constructos periféricos y centrales. Los constructos periféricos son aquellos más universales, propios de los demás,
aunque incluye aspectos propios de uno mismo. Los centrales, por otro lado, son aquellos más significativos para uno mismo, hasta el extremo de que determinan lo que somos. Escriba los primeros 10 o 20 adjetivos que se le ocurran sobre sí mismo. Eso sería muy cercano a los constructos centrales. Los constructos centrales es lo más cercano a de Kelly a la idea del self. El colorario de la organización. De forma característica, cada persona desarrolla, en virtud de su conveniencia, anticipando los eventos, un sistema de construcción que engloba relaciones ordinales entre los constructos. Los constructos no están simplemente flotando sin conexión alguna. Si están ahí, no podríamos ser capaces de usar una sola pizca de información sin que eso nos lleve a otra. No seríamos capaces de anticipar cuando nos mencionan la forma de ser de esa chica con la que vamos a salir y que no conocemos, de que tiene una gran personalidad y es guapa, y vamos a creer que cuando lo veamos será como Quasimodo. Como hemos llegado de la gran personalidad de Quasimodo por la organización, algunos de estos constructos están subordinados a otros o bajo otros constructos. Hay dos versiones de esto. Primero, hay una especie taxonómica de subordinación como las ramas de la vida animal o vegetal. La aprendemos en la escuela cuando damos biología. Hay seres vivos versus seres no vivos. Por ejemplo, cosas subordinadas a seres vivos serían, digamos, plantas versus animales. Bajo plantas podrían ser árboles versus flores. Bajo árboles podrían ser haber coníferas versus decidias, y así sucesivamente. Imagínese que son constructos personales, no constructos científicos, aunque de hecho son constructos taxonómicos. Podrían no ser, ser o no los mismos constructos científicos que usamos en biología o en tengo una planta conífera llamada árbol de Navidad. Entonces tenemos animales, plantas, flores, árboles, decidias, coníferas, árboles de Navidad, otros. Y existe también una clase específica de subordinación llamada constelación. Esta comprende montones de constructos y todos sus polos alineados. Por ejemplo, bajo el constructo de coníferas versus árboles decidias podemos encontrar madera suave versus madera duro, puntiagudos versus de hojas, conos versus floral, y así sucesivamente. Coníferas decidias, madera suave versus madera dura, puntiagudos versus de hojas, conos versus florales. Eso también la base estereotipia. Nosotros somos buenos, limpios, listos, morales, etc., mientras que ellos son malos, decidios, sucios, tontos e inmorales, etc. Por supuesto que muchos constructos son independientes entre ellos. Plantas, animales es independiente de fluorescentes, incandescentes, para dar un ejemplo obvio. A veces la relación entre dos constructos es muy estrecha. Si se usa conscientemente un constructo para que prediga otro, tenemos una construcción estrecha. El prejuicio sería un buen ejemplo. Tan pronto colocamos una etiqueta a alguien, inmediatamente, de forma automática, asumimos otras cosas sobre esa persona. Llegamos a conclusiones. Cuando hacemos ciencia necesitamos usar construcciones estrechas. Llamamos a esto pensamiento riguroso, y es algo bueno. Después de todo, ¿quién va a querer un ingeniero que construya puentes que solo use unos mapas que están defectuosos? Aquellas personas que se consideran realistas prefieren con frecuencia construcciones estrechas. Hay un pequeño paso entre lo riguroso y realista y lo rígido, y esta rigidez puede tornarse patológica, de forma que una persona obsesivo-compulsiva tiene que hacer repetidamente cosas solo porque sí, o romperá en una crisis de ansiedad. Por otro lado, en la relación entre los constructos es libre. Existe una conexión, pero no es absoluta. No son estrictamente necesarios entre ellos. La construcción libre es una forma más flexible de usar los constructos. Por ejemplo, cuando viajamos a otro país, tenemos ciertas percepciones sobre las personas. Estos podrían ser estereotipos prejuiciosos si los construimos muy estrechamente, pero si los usamos de forma más flexible y libre, nos permitirán comportarnos de una manera apropiada a su cultura. Usamos construcciones libres cuando fantaseamos y soñamos.
cuando se han roto las anticipaciones y se permiten las combinaciones bizarras. No obstante, si utilizamos construcciones libres de manera frecuente e inapropiadamente, parecemos más bien sujetos ingenuos que flexibles. Llevado a su extremo, la construcción te llevará a que pases el resto de tus días en una institución. El ciclo creativo hace uso de estas ideas. Cuando nos ponemos creativos, en primer lugar, liberamos nuestros construcciones fantasiosas y reflexivas alternativas. Cuando nos topamos con una construcción novelesca que nos parece que tiene algún potencial, nos centramos en ella y estrechamos. Usamos el ciclo creativo, obviamente en las artes. En principio nos liberamos y nos volvemos creativos en el sentido más simple. Luego estrechamos y le damos sustancia a las creaciones. ¿Qué hacemos? Concebimos una idea y le damos forma. También usamos el ciclo creativo en la terapia. Dejamos a un lado nuestros fracasados modelos de realidad. Apartamos a un lado nuestros constructos. Nos agarramos a una configuración novelesca, le damos un marco más riguroso y ya está. Volveremos a esto más tarde. El colorario del rango. Un constructo es conveniente para su anticipación exclusivamente para un rango finito de eventos. Cualquier constructo no es válido para todo. El constructo de género macho-hembra es para la mayoría de nosotros algo de importancia solo con personas y para algunos animales superiores como las mascotas y nuestro ganado. Pocos de nosotros nos preocupamos sobre el sexo de una mosca, de un cocodrilo o incluso de un armadillo. Creo que nadie aplica el género a las formas geológicas o a los partidos políticos. Estas cosas están fuera del rango de conveniencia del constructo de género. Algunos constructos son muy amplios, o lo que es lo mismo, extensos en su aplicación. Bueno, malo es quizás el constructo más amplio de todos, ya que se puede aplicar a casi cualquier cosa. Otros constructos son más incidentales o específicos. Fluorescente incandescente es un constructo bastante específico, ya que solo puede aplicarse a las bombillas. Pero obsérvese que aquello que es relativamente específico para ti puede ser bastante amplio para mí. Un biólogo estará interesado en el género de las moscas, cocodrilos, armadillos, árboles, manzaneras, filodendras y demás. Un filósofo podría restringir el uso de bueno o malo específicamente a comportamientos morales en vez de cualquier clase de cosas, personas o creencias. El colorario de la modulación. La variación en el sistema de construcciones de una persona está limitada a la permeabilidad de los constructos dentro de cuyos rangos de conveniencia descansan las variantes. Algunos de los constructos son elásticos y tienden a modular, son permeables, lo que significa que están abiertos a ampliar el rango donde se sitúan. Otros constructos son relativamente impermeables. Por ejemplo, bueno o malo es un constructo generalmente bastante permeable para la mayoría de nosotros. Con frecuencia le estamos añadiendo nuevos elementos. Podríamos no haber visto nunca un ordenador o un reproductor de discos compactos o una máquina de faxes, pero tan pronto lo podamos conseguir, queremos saber la mejor marca para comprarlos. Igualmente, apenas los podamos conseguir, queremos saber la mejor marca para comprarlos. Igualmente, que una persona buscará una roca o algo con lo que golpear. Si no aparece un martillo, usando el constructo cosas para martillar de forma más amplia, más permeable. Para el otro lado, el fluorescente incandescente es relativamente impermeable. Podría usarse para alumbrar, pero poco más admite. Y desde luego los demás no te dejarán sentarte sobre constructos tan impermeables. En caso de que parezca que estamos hablando de otra manera sobre los constructos incidentales versus amplios, nótese que podemos tener constructos amplios pero impermeables, como aquel expresado por la persona que dice: ¿qué diablos habrá pasado con aquellos buenos tiempos? Y desde luego no parece existir una persona honesta en este mundo actual. En otras palabras, honestidad en su sentido más amplio está ahora cerrada. Existen también constructos incidentales que se usan de manera permeable, como cuando decimos: madre mía, hoy estás incandescente. La permeabilidad
es la verdadera alma de la poesía. Cuando no es posible estrechar más, cuando no hay donde sacar más del rango de los constructos que estoy usando, debemos lanzarnos a tomar medidas más drásticas. La dilatación es cuando ampliamos el rango de nuestros constructos. Digamos que no crees que en la percepción extrasensorial. Estás en una fiesta de unos amigos y de repente escuchas una voz dentro de tu cabeza y te vuelves y te das cuenta que alguien te está mirando en ese preciso momento. Entonces ahora debes ampliar tu rango de constructos en lo referente a la percepción extrasensorial, ya que hasta el momento solo está ocupado por unas cuantas bromas y corazonadas. En otros momentos, y a veces los eventos te fuerzan a estrechar el rango de tus constructos de la misma forma dramática. A esto se le llama constricción. Un ejemplo podría ser cuando después de pasarte toda la vida creyendo que los humanos somos criaturas morales, experimentas la realidad de la guerra. El constructo que incluye moral podría estrecharse hasta su desaparición. Nótese que la dilación y la constricción son más bien cosas emocionales. Considerándolo así, podrías entender los estados maníacos y depresivos. La persona maníaca ha ampliado su grupo de constructos sobre su felicidad y de una forma exagerada declama: nunca habría imaginado que la vida era como es. Por el contrario, alguien deprimido ha reducido los constructos concernientes a la vida y las buenas cosas a sentarse solo a oscuras en un sillón de su casa. El colorario de la selección. Una persona selecciona o escoge para sí misma aquella alternativa en un constructo dicotómico a través del cual poder anticipar una mayor posibilidad de extensión y definición de su sistema. Con todos estos constructos y todos estos polos, ¿cómo escogemos nuestro comportamiento? Kelly dice que seleccionamos la actuación que llevaremos a cabo aquello que anticipamos con más elaborado dentro de nuestro sistema de construcción, es decir, aquello que mejore nuestra comprensión, nuestra habilidad para anticiparnos. La realidad nos ofrece límites ante aquello que podemos experimentar o hacer, pero nosotros escogemos cómo construir o interpretar esa realidad, y también escogemos interpretar esa realidad de la forma en que creamos que mejor nos vendrá. Continuamente nuestras elecciones están entre alternativas aventuradas y otras más seguras. Podríamos, extender nuestra comprensión sobre la interacción humana heterosexual, ligar a través de apoyarnos en una elección aventurada de acudir a más fiestas, conocer a más personas, desarrollar más relaciones sociales y demás. Pero al otro lado, podríamos escoger definir nuestra comprensión apoyándonos en la alternativa segura, quedarnos en casa pensando qué es lo que podría haber hecho mal en aquella relación que tuve, o intentando conocer mejor a la persona con la que estoy. Aquella elección que escoja será la elección que crea que necesito. Con todas estas posibilidades, podríamos ahora pensar que Kelly tendría algo que decir sobre el libre albedrío versus determinismo. Claro que lo hizo, y desde luego lo que hizo es bastante interesante. Kelly entiende la libertad como un concepto relativo. No somos libres ni no libres. Somos más libres en algunas situaciones que en otras. Somos más libres para algunas cosas que para otras. Y somos más libres también bajo algunas construcciones que en otras. El corolario de la individualidad. Las personas difieren unas de otras en su construcción de los eventos. Dado que cada uno de nosotros tiene experiencias distintas, la construcción de la realidad de cada uno es diferente. Recordemos que Kelly llama a su teoría la teoría de los constructos personales. Él no está de acuerdo con los sistemas de clasificación, con los tipos personales o con los test de personalidad. Su propio y famoso test REP, si lo analizamos, no es para nada una prueba en el sentido tradicional. El corolario de la globalidad. Siempre que una persona emplea una construcción de experiencia similar a la empleada por otra, sus procesos psicológicos serán parecidos a los de esa otra persona. El hecho de que seamos diferentes todos no quiere decir que no seamos similares. Si nuestros
sistemas de construcción, nuestra comprensión de la realidad es similar. Así serán también nuestras experiencias, nuestros comportamientos y nuestros sentimientos. Por ejemplo, si compartimos la misma cultura, si percibimos las mismas cosas de forma parecida, y mientras más cercanos estemos entre sí, más similares seremos. De hecho, Kelly dice que gastamos gran parte de nuestro tiempo buscando la validación de otras personas. Un hombre que está sentado en un bar de su vecindario que grita mujeres lo hace con la expectativa de que sus colegas en el bar respondan con el apoyo de su visión del mundo y de que en ese preciso momento está desesperado por conseguir, sí, mujeres. No podemos vivir sin ellas ni con ellas. El mismo escenario se aplica con sus diferencias necesarias a las mujeres, y escenarios similares pueden también aplicar a los niños preescolares, a las pandillas adolescentes, al clan, a los partidos políticos, a las conferencias científicas y demás. Buscamos el apoyo de aquellos que son similares a nosotros. Solo ellos saben cómo verdaderamente nos sentimos. El corolario de la fragmentación. Una persona puede usar sucesivamente una construcción de subsistemas, los cuales son hipotéticamente incompatibles con el resto. El corolario de la fragmentación dice que podemos ser inconscientes con nosotros mismos. De hecho, es raro encontrar a una persona que tenga todo perfectamente atado y que funcione en todo momento como una personalidad unificada. Por ejemplo, casi todos nosotros representamos diferentes papeles a lo largo de nuestra vida. Soy un hombre, un esposo, un padre, un hijo, un profesor. Soy alguien con una cierta etnia y me identifico con una política, una religión y una filosofía. A veces soy un paciente, otras un consumidor y otras un buen comensal. Y desde luego no soy el mismo en esos diversos papeles. A veces los roles están separados por las circunstancias. Un hombre puede ser policía en la noche, actuando como una persona fuerte, autoritaria y eficiente, pero durante el día puede ser un padre, actuando gentilmente, cariñoso y afectivo. Una vez que separamos las circunstancias, los roles no entran en conflicto, pero si no lo hacemos, vemos como este hombre puede encontrarse en la situación de arriesgar a su propio hijo, o puede verse siendo un padre fuerte y decidido en un minuto y en el siguiente siendo un padre sobreprotector. Algunos de los seguidores de Kelly han reintroducido una vieja idea al estudio de la personalidad, aquella que dice que cada uno de nosotros es una comunidad de self, que más que simplemente un solo self. Esta idea podría ser cierta, no obstante otros teóricos podrían decir que una personalidad más unificada sería más sana, y desde luego una comunidad de self está demasiado cercano a una personalidad múltiple como para ser cómodo. El corolario de la sociabilidad. Hasta el punto de que una persona construye los procesos de construcción de otra, esta puede tener un papel en los procesos sociales que envuelve a la otra persona. Aunque no seas realmente similar a otra persona, aún puedes relacionarte con ella. De hecho, puedes construir de igual manera como construye otro, meterte dentro de su cabeza, percibir de dónde viene y saber lo que quiere decir. En otras palabras, me puedo situar en una posición aledaña a mí mismo a través del corolario de la fragmentación para ser otra persona. Es una parte importante del role playing, dado que cuando estás actuando un papel, lo haces hacia o con otra persona, alguien que necesitas comprender para poder relacionarte con ella. Kelly pensó que esto era tan importante que lo llamó teoría del rol, pero el nombre ya había sido escogido con anterioridad. De hecho, esas ideas provienen de la escuela de pensamiento en sociología fundada por George Herbert Mead. Sentimientos. La teoría que hemos presentado hasta el momento puede sonar como muy cognitiva, con todos sus énfasis sobre constructos y construcciones, y muchas personas podrían argumentar que esto es precisamente lo primero que se critica en la teoría de Kelly. De hecho, Kelly no le gustaba
que nada que le llamaran teórico cognitivo. Él creía que sus constructos profesionales incluían las ideas más tradicionales sobre percepción, comportamiento y emoción, así como sobre la cognición. Por eso, decir que no habla sobre las emociones es perderse toda la perspectiva de su teoría, que es lo que tanto tú como yo llamamos emociones, afectos o sentimientos. Kelly los llamó constructos de transición, dado que se refiere a las experiencias que tenemos cuando cambiamos nuestros puntos de vista sobre nosotros mismos o el mundo de un lado a otro. Cuando de pronto nos damos cuenta de que nuestros constructos no están funcionando bien, sentimos ansiedad. En ese momento, como dice Kelly, estamos atrapados en el descenso de nuestros constructos y se presenta como cosas tan triviales como dejar anotar una dirección en tu agenda hasta olvidar el nombre de una persona cuando se la vamos a presentar otra, hasta un viaje alucinatorio repentino o hasta inclusive olvidar tu propio nombre. Cuando las anticipaciones fallan sentimos ansiedad, y si ya has leído algo sobre psicología social puedes observar que este concepto es muy parecido al de disonancia cognitiva. Cuando la ansiedad envuelve anticipaciones de grandes cambios que se aproximan a tus constructos nucleares, aquellos más importantes para ti, se vuelve amenazante. Por ejemplo, no te estás sintiendo bien, vas al médico, te chequea y menea su cabeza, vuelve a chequearte, se pone serio, llama a un colega. Esto es amenazante. También lo sentimos cuando nos graduamos, al casarnos o cuando somos padres por primera vez, cuando la montaña rusa va a caer, y durante la terapia, cuando haces las cosas que no encajan en tus constructos nucleares, con la idea de quién eres y cómo debes comportarte, sientes culpa. Esto es una nueva y útil definición de la culpa, ya que incluye situaciones que las personas reconocen como productoras de culpa y aún así no encajan en los criterios usuales de ser de alguna manera inmoral. Si tu hijo se cae por un agujero, probablemente no es por tu culpa, pero te sentirás culpable porque el hecho viola tu creencia de que es tu deber como padre prever cualquier accidente de este tipo. De la misma forma, los niños se sienten culpables con frecuencia cuando un padre se pone enfermo o cuando se divorcian. Cuando un criminal hace algo fuera de lo que usualmente hace, algo que el resto del mundo consideraría como bueno, se siente culpable con respecto a ello. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre cómo adaptarse a nuestros constructos cuando nuestros constructos no encajan muy bien con la realidad, pero existe otra forma de hacerlo. Podemos intentar que la realidad se adapte a nuestros constructos. Kelly llama a este acto agresión. Incluye a la agresión propiamente dicha. Si alguien critica mi corbata, podré mandarle a freír espárragos, en cuyo caso podré llevar mi corbata en paz, pero también incluye lo que se conoce como asertividad. A veces las cosas no son como deberían ser y podemos cambiarlas de manera en que encajen con nuestros ideales. Sin asertividad no habría progreso social. Una vez más, cuando nuestros constructos centrales están en el punto de mira, la agresión se convierte en hostilidad. La hostilidad es una manera de insistir en que nuestros constructos son válidos, no importa la evidencia de lo contrario. Algunos ejemplos podrían ser como el boxeador retirado que aún defiende que sigue siendo el mejor, un tonto que cree que Don Juan, o una persona en terapia que se resiste desesperadamente a reconocer un tonto que se cree Don Juan, o una persona en terapia que se resiste desesperadamente a reconocer que aún existen problemas. Psicopatología y terapia. Este título nos lleva a la definición de Kelly hace rato de lo que es un trastorno psicológico. Cualquier construcción personal que se use de forma repetitiva y a pesar de su consciente invalidación, los comportamientos y pensamientos sobre la neurosis, depresión, paranoia, esquizofrenia, etc. son todos buenos ejemplos, igualmente que los patrones de violencia, fanatismo, criminalidad, avaricia, adicción y demás. La persona llega a un punto
en donde no puede anticipar de buena manera ni tampoco puede conseguir nuevas vías de relaciones con el mundo. Está cargada de ansiedad y de hostilidad. Es infeliz y también está provocando la infelicidad de los demás. Si el problema de la persona está en una pobre construcción, entonces la solución sería una reconstrucción, término que Kelly estuvo a punto de utilizar para llamar a su tipo de terapia. La psicoterapia comprende lograr que los pacientes reconstruyan, que vean las cosas de otra manera, desde una nueva perspectiva, aquella que les permitan las oportunidades que los lleven a la elaboración. Los terapeutas kelinianos esencialmente invitan a sus pacientes a embarcarse en una serie de experimentos relacionados con los estilos de vida de estos. Pueden decirle a sus pacientes que dejen a un lado sus constructos, que los rodeen, que los pongan a prueba, que los vuelvan a soltar, que los amarren fuertemente. Lo que intenta es impulsar el movimiento, cosa esencial para cualquier proceso. A Kelly, con su bagaje anterior en la dramatización, le gustaba utilizar el role-playing para impulsar el movimiento. Podría asumir, por ejemplo, el papel de tu madre y hacerte expresar tus sentimientos. Después de un tiempo te pediría que intercambiaras los papeles con él. Tú serías tu madre y él tú. De esa forma serías más consciente de tu propia construcción, de tu relación con tu madre y de la construcción de tu madre. Quizás así podrías empezar a entenderla o a lograr alcanzar otras formas de adaptarte. Podrías llegar a un compromiso o descubrir una perspectiva completamente nueva que surge de esta nueva relación. Con frecuencia la terapia Kelly comprende tareas para casa o cosas que te pedirá que hagas fuera de la situación terapéutica. Su técnica más conocida es la llamada terapia rol fijo. En primer lugar te pide una descripción de ti mismo, un par de páginas en tercera persona o lo que llama un bosquejo del carácter. Posteriormente construye, quizás con la ayuda de algún colega, otra descripción llamada bosquejo rol fijo de una persona imaginaria o pretendida. Haz este bosquejo a través del examen cuidadoso de tu bosquejo original, así como con la ayuda de tus constructos te pueden encajar con los constructos que has utilizado. Esto implica que los nuevos constructos sean independientes de los originales, pero usados de forma similar. Esto se refiere al mismo rango de elementos. Por ejemplo, si he usado genio, idiota como un constructo cuando hablo de personas, no dejo mucho espacio entre ellos y por supuesto no permito la posibilidad de mucho cambio por hacer. Y dado que usamos los mismos constructos para los demás que para nosotros, tampoco me doy demasiado margen de cambio. Un día verdaderamente estupendo puedo llamarme a mí mismo como un genio. En la mayoría de los días no tendré ninguna oportunidad, siempre y cuando use constructos tan dramáticos como este. Desde luego terminaré llamándome idiota, y los idiotas se mantienen siendo idiotas siempre, no se convierten en genio. Por lo tanto me prepararé el terreno para la depresión, por no decir de una vida con muy pocos amigos. Kelly podría ser un bosquejo fijo, de rol fijo, con un constructo como hábil e inhábil. Este es un constructo mucho más humano que genio e idiota. Es bastante menos crítico juicioso. Después de todo, una persona que puede ser hábil en alguna área y poco hábil en otra. Y por supuesto, este constructo permite un cambio. Si me doy cuenta que soy poco hábil en alguna área de importancia, con un poco de esfuerzo seré capaz de llegar a ser más hábil. De todas formas, Kelly invitaría posteriormente a su paciente a que asuma el bosquejo de rol fijo durante una semana o dos. Imagínese, este es un compromiso que a todos los efectos y durante todo el tiempo pactado. Kelly quiere que sea esta persona 24 horas al día, en el trabajo, en casa, incluso cuando esté solo. Kelly observó que la mayoría de las personas eran bastante buenas haciendo esto y además gozaban haciéndolo. Después de todo, esta persona es más sana que lo que era antes. Por tanto, el paciente debe venir diciendo: gracias doctor, creo que estoy curado. Todo lo que tengo que hacer ahora en adelante es ser David en vez de
Jorge para el resto de mi vida, pero Kelly tendría guardado un as bajo la manga. Le pediría de nuevo a su paciente que asuma otro rol fijo durante unas 2 semanas más, uno que no sea tan positivo. Esta situación se da porque la intención de la terapia no es darte una nueva personalidad, ya que prontamente eso se vendría abajo. La idea es enseñarte el hecho que de hecho eres tú el que tiene el poder del cambio, de escoger cómo quieres ser dentro de de tus posibilidades. Las terapias, la terapia kleniana persigue abrir a las personas hacia sus alternativas, ayudándoles a descubrir su libertad y permitiéndoles vivir con sus potenciales. Por esta razón, por muchas otras, Kelly se ubica mayormente dentro de los psicólogos humanistas. Valoración. Quizás aquello por lo que Kelly es más conocido es el Role Construct Repertory Test, test de repertorio de constructos de roles, vulgarmente conocido como RepGrip. No es una prueba en el sentido tradicional, es más bien una herramienta de diagnóstico, de autodescubrimiento y de investigación que ha llegado a ser más famosa que el resto de su teoría. Para empezar, el paciente nombra un número de 10 o 20 personas, llamados elementos, que sean de cierta importancia en la vida de esta. En la terapia, estas personas son nombradas en virtud de ciertas categorías, tales como pareja anterior, alguien que le da pena, evidentemente le incluirá a usted, su padre y su madre, y así sucesivamente. Luego el terapeuta o investigador escoge 3 de golpe de todos estos elementos y le pregunta de estos tres son parecidos, se guardan alguna similitud y cuál es diferente, y te pide que les des un nombre para llamarla a la similitud y a la diferencia. La etiqueta de similitud se llama polo de la similitud y el de la diferencia polo de contraste, y juntos conforman uno de los constructos que usas en tus relaciones sociales. Si por ejemplo dices tanto tu pareja actual como tú son personas nerviosas, pero la anterior pareja era más bien calmada, entonces lo nervioso es el polo de la similitud y lo calmada es el contraste del constructo nervioso calmado. De esta forma continúas con el resto de las personas, elementos escogidos de 3 en 3 en diferentes combinaciones hasta que llegas a los 20, conjugando los distintos elementos y aplicando ciertas operaciones estadísticas en una tabla. La lista se irá rebajando hasta 10 a medida que se va encontrando elementos solapados. Muchas veces nuestros constructos, aunque se expresan con diferentes palabras, se usan de la misma manera. Nervioso calmado, por ejemplo, se puede usar exactamente de la misma forma que usamos neurótico saludable o intranquilo pasivo. Cuando te embarcas en un proceso de autodescubrimiento y de diagnóstico, se te anima a usar aquellos constructos que se refieren a los comportamientos y personalidades de las personas. Pero cuando usamos estas variables con fines de investigación, se nos podría instar a dar cualquier tipo de constructos y a pedírnoslos como respuestas a toda clase de elementos. Por ejemplo, en psicología industrial se les pide a las personas que comparen y contrasten varios productos para análisis de marketing mercadeo, buenos y malos ejemplos de un solo producto. Para el análisis de control de calidad o estilos diferentes de liderazgo, así podemos encontrar los constructos estilísticos musicales que nos gustan, o nuestros constructos políticos preferentes, o los constructos que utilizaremos para comprender las teorías de la personalidad. En la terapia, todo este proceso brinda tanto al terapeuta como al paciente un esbozo de cómo ve este último en realidad, de manera que pueda discutirse y trabajarse. En terapia de pareja matrimonial, 2 personas pueden trabajar sobre el esbozo con los mismos grupos de elementos y así comparar y discutir sus constructos. No es algo sagrado, el esbozo es raro. Dentro de los test en los que se le invita al paciente a cambiar de mentalidad con respecto a ello en todo momento, pero tampoco se considera como un cuadro completo del estado mental del paciente.
es lo que es una herramienta diagnóstica. En la investigación podemos echar a mano un gran número de programas informáticos que nos permiten medir las distancias entre los constructos o entre elementos, sacarnos un esbozo creado a partir de las propias personas, siempre y cuando usen los mismos elementos. Podemos comparar el punto de vista de una persona antes y después del entrenamiento o terapia. Es una herramienta excitante, una combinación inusual del lado objetivo y subjetivo de la investigación de la personalidad. Para más información del RepGrip, vea The Quality Methods Workbook. Discusión. Kelly publicó La psicología de los constructos personales en 1955, tras una breve agitación de interés y de una considerable crítica. Tanto él como su teoría se olvidaron, a excepción de unos cuantos alumnos leales, muchos de los cuales se dedicaron más a la práctica clínica que al avance de la psicología de la personalidad. Curiosamente, su teoría continúa teniendo una cierta notoriedad en Inglaterra, particularmente entre los psicólogos industriales. Las razones de esta pérdida de atención no son tan difíciles de imaginar. En aquel momento, la rama científica de la psicología estaba aún anclada en el abordaje conductista, prestando poca paciencia al lado subjetivo de las cosas, y la parte clínica de la psicología consideraba que personas como Carl Rogers eran mucho más fáciles de seguir. Kelly estaba por lo menos 20 años avanzado a su tiempo. Ha sido solo recientemente, con la llamada revolución cognitiva, cuando las personas estamos verdaderamente preparadas para entenderlo. Es irónico que George Kelly siempre fue fiel a su filosofía del alternativismo constructivista. Creyese que si su teoría permanecía vigente 10 o 20 años después, de una forma muy cercana a la original, sería una causa de preocupación. Las teorías, como nuestras perspectivas individuales de la realidad, deben ser cambiantes, no mantenerse estáticas. En este sentido, aún en la actualidad existen muchos teóricos que se aferran a sus postulados teóricos, y escuelas permaneciendo apartados en prácticamente tres grandes bloques: los humanistas, los psicoanalistas psicodinámicos, y los conductistas con desviaciones y mezclas que incluyen el cognitivismo. Pero desde luego hay críticas importantes, porque aunque Kelly es un buen escritor, escogió reinventar la psicología desde lo maduro, introduciendo un nuevo grupo de términos, así como de metáforas e imágenes, y se mantuvo en la línea de evitar ser asociado con otras posturas del campo. Esta actitud definitivamente le alienó de la gran corriente imperante. Por otro lado, desde una perspectiva más positivista, algunos de los mundos que creo actualmente se encuentran bien utilizados en la psicología contemporánea, aunque hay quien aún los considera como un tanto ridículos. La anticipación se ha hecho famosa por los famosos psicólogos cognitivos como Ulrich Nietzsche, el constructo, la construcción, lo constructivo y todas las variantes. Pueden hallar a muchos artículos justo al lado de las palabras como percepción, comportamiento. Lamentablemente, Kelly, como tantos otros innovadores, apenas alcanzan algún crédito por sus innovaciones, debido en gran parte a que los psicólogos raramente se preocupan por la formación de saber de dónde surgen las ideas. El RepGrip se ha vuelto bastante popular, especialmente desde que los ordenadores han aparecido, haciendo mucho más fácil su manejo. Tal y como mencioné anteriormente, es una buena herramienta sobre lo cualitativo y lo introspectivo, que algunos críticos de la teoría en general de Kelly han llegado a reconocer como válido. Mucho de la teoría de los constructos personales es fenomenológico. Kelly reconoce su simpatía por las teorías fenomenológicas de Carl Rogers, Donald Sneak y Arthur Combs, así como por los teóricos del self tipo Prescott Ledke y Victor Raimi. Pero era escéptico con la fenomenología per se. Como muchos otros, asumía que la fenomenología era un cierto tipo de idealismo introspectivo, pero tal y como compartimos en los capítulos siguientes, esta es una asunción errónea. Así, un fenomenólogo encontraría muchas coincidencias con la teoría de Kelly. Por ejemplo, Kelly cree que para entender el comportamiento necesitamos comprender cómo la persona construye la realidad.
a saber cómo la entiende, cómo la percibe y más que verdaderamente qué es la realidad. De hecho, puntualiza que la visión de cualquiera de la realidad, incluso aquella del científico más preciso, es simplemente una perspectiva, y sin embargo sostiene que de forma empática no hay peligro aquí de solipsismo, la idea de que el mundo es solo mi idea, ya que se ve sobre algo. Esto es exactamente el significado del principio básico de la fenomenología, conocido como intencionalidad. Por otro lado, hay aspectos de la teoría de Kelly que no son congruentes con la fenomenología. En primer lugar, Kelly fue un verdadero constructor teórico de aspectos técnicos, como de aspectos técnicos de su teoría de dan fe, y los constructor teórico y los aspectos técnicos de su teoría dan fe de ello. Los fenómenos, al contrario, tienden a evitar la teoría. En segundo lugar, él esperaba con ahínco una metodología rigurosa para la psicología, aun cuando el científico experimental fuese su metáfora graciosa. La mayoría de los fenomenólogos son mucho más escépticos con respecto a la experimentación. El énfasis en la construcción de la teoría por el detalle fino y por la búsqueda de una metodología rigurosa para la psicología hace que Kelly sea muy atractivo para los modernos psicólogos cognitivos. El tiempo nos dirá si Kelly será recordado como fenomenólogo o como cognitivista. Link fuente https webpage.chip.edu Kelly HTML. Y listo, terminamos. Estuvo bastante largo, pero un aplauso para Kelly. Ha sido uno de las mejores psicobiografías y de texto que hayamos explorado y ampliado. La verdad es que me encantó, es tan profundo que un aplauso para él. Es increíble, es muy completo. Y cuando uno estudiaba esto en la U, nunca lo estudié tan a fondo. Gracias a esta psicobiografía me he compenetrado más, estoy esperando como ustedes. Así que recuerden suscribir, comentar, dar me gusta y seguir con el resto de la revista. Así que chao, hasta pronto, nos vemos, seguimos.